Tratar de exponer todo brevemente, que de nuevo es como bastante difícil. Yo creo que el papel de los jóvenes en Latinoamérica ha sido histórico y bien lo comentaba nuestro primer ponente, perdón, es que se me fue el Tudela. El doctor Tudela hablaba del papel de los jóvenes a través de la historia y luego de la Revolución Francesa, cómo los jóvenes han sido protagonistas de cada uno de los grandes hitos de cambio en el mundo. Y yo creo que es principalmente por la característica de los jóvenes, por el espíritu revolucionario, porque cuando uno, revolucionario en el sentido no bolivariano, chavista, socialista, sino revolucionario de realmente hacer evolucionar mucho más las circunstancias. Y eso nada más es lo que significa el espíritu joven, lo que quisiéramos que la gente quisiera conservar del espíritu joven. En el caso de Venezuela, José Félix Rivas y la lucha que dieron fue un gran paso importante para la independencia. La generación del 28 fue la que fundó la democracia y en la mayoría de nuestros países los jóvenes fueron quienes hicieron ese primer paso a derrocar las tiranías que en cada uno de nuestros países hemos tenido que enfrentar. Yo particularmente pertenezco a lo que fue la generación del 2007 que adversamos a Chávez en un momento en el que se pensaba que los jóvenes ya no iban a hacer nada políticamente en Venezuela y que mucha gente se sentía desalentada por eso ante el cierre de un canal de televisión, ante el darnos cuenta de que estaban empezando a extralimitarse los poderes ya violados desde un principio por el expresidente Chávez, pues decidimos salir a la calle a hacer algo. Y ese algo le dio un respiro a Venezuela, ese algo le dio un ánimo nuevo a Venezuela, pero lo importante fue que no nos quedamos allí. Muchas veces el joven se acerca a la política o hace algo momentáneamente, o porque es moda, que también pasa, o porque le da nota en la universidad y después lo abandona. Y justamente el hecho de que los jóvenes, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo, no se dediquen con el mismo profesionalismo con que se pueden dedicar a ser ingenieros, a ser médicos, a ser comunicadores, se tomen con ese profesionalismo la política, lo que ha dañado a la política, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque caímos en el juego de la antipolítica, caímos en el juego de que los políticos son malos todos. ¿Cuántos aquí que somos jóvenes no nos echan broma a nuestros compañeros, nuestros amigos, con el tema de que somos políticos? ¿Cuántas veces no nos... pero tú te agarras a algo allí, tú sabes que sí, al final todos los políticos son así. Y lamentablemente es la imagen, y eso se ha perpetuado porque no nos hemos tomado con seriedad y con profesionalismo lo que significa tomar las riendas de un país. Hoy en día a mí me enorgullece muchísimo ver muchas caras jóvenes en cargos en países latinoamericanos. Eso quiere decir que no solamente es algo que esté pasando en Venezuela. En generaciones anteriores, las generaciones mayores bloquearon a nuevas generaciones. Las bloquearon. En Venezuela hubo una generación que estuvo bloqueada totalmente de la política. Y ese bloqueo generó al expresidente Chávez. Ahora, ser joven no es una garantía, como bien lo decían los ponentes. Ser joven no quiere decir que uno sea bueno. También conocemos muchos jóvenes que no son nada buenos. Ahora, nuestro trabajo está en que cuando entramos a hacer estas cosas, la hagamos con convicción y no la hagamos por intereses. Que no nos mueva estar en un puesto, el tener el cargo, sino el querer cambiar las cosas. Que recordemos siempre por qué me metí en política, que también lo comentaban. Todo el tiempo tenemos que tener eso en mente, porque la política es dura, es difícil, lo he vivido en carne propia. La política en un día te tiene aquí y a los 2 meses te tiene contra el piso. Nunca te debes sentir que eres superpoderoso en la política o que has logrado todo. Y se los digo con experiencia. Te tumba contra el piso, te dejan solo y abandonado. Y tienes que reconstruirte. Y ese es el papel que tenemos que tener siempre en cuenta. Y eso es lo que te hace mantener la convicción inicial. Y no empezar a pensar en ganar más poder, sino empezar a cambiar las cosas. Como les decía, bueno, la lucha es contra la antipolítica. Y la compañera de Ecuador hablaba de lo importante que es comunicarnos bien. Los jóvenes tenemos una ventaja, entre comillas, que es que manejamos mucho más la comunicación porque se ha vuelto parte de nuestra vida. Antes un político de repente no tenía que esforzarse tanto por pensar en Twitter, en Facebook, en una cantidad de cosas. Ahorita cada cosa que nosotros hacemos tiene un efecto y el haber crecido en tecnología nos ha ayudado muchísimo a eso. Hay que saber hablar mucho más sencillo, hay que saber comunicar mucho mejor nuestras ideas porque el populismo es lo que derrota que la gente no sepa el valor de la libertad. Porque yo no como nada con eso. Ese es un papel que tenemos como generación. Enseñar
que sí podemos ser mejor, que sí podemos darle un valor a la libertad como Latinoamérica. Es muy triste que los latinoamericanos, todos, aspiremos a entrar a Estados Unidos, que sea nuestra mayor aspiración. Yo digo que hay una cosa que no sienten los europeos ni los estadounidenses, Concluye, que es el representante, nervio, por favor. sí, estoy en eso, que es el nervio que tienes ante una parada de aduana de inmigración de Estados Unidos. O sea, eso nada más lo sabemos los latinoamericanos. Y es triste realmente que nos sintamos de esa manera, porque deberíamos aspirar a que la gente quisiera entrar a nuestros países, y ese también es uno de nuestros grandes retos. Este espacio que tenemos hoy acá, existen espacios partidistas, está la socialdemócrata, está los espacios de los partidos socialcristianos, que tienen espacios para los jóvenes. Démosle una utilidad real, porque nosotros somos los futuros gobernantes de nuestros países. Aprovechemos estos espacios que tengamos, intercambiemos y mantengamos ese intercambio constantemente en nuestro mismo crecimiento político. Eso es lo que va a hacer que estos espacios se generen solidaridad. Si nosotros seguimos teniendo el corazón joven que tenemos acá, dentro de 20 años, cuando estemos gobernando países, probablemente hayamos cambiado a Latinoamérica. Y para cerrar, el compañero de Nicaragua decía ahorita que el valor de estos espacios es que nos van a dar la certeza o avalar nuestras democracias. No, estos espacios no avalan la democracia. La democracia la avalan los pueblos. Y estos espacios deben cerciorar que los pueblos estén recibiendo una democracia, no que un presidente le esté dando. Ese ha sido el gran error ahorita, tomar estos espacios como espacios para avalar mi democracia. Si yo quedo bien ante los 25 cancilleres y no ante los 25 pueblos que están representados, entonces tengo una democracia. Gracias. Muchas gracias al representante de Venezuela.